Había quien los llamaba el triunvirato blasfemo, el impúdico, el impío y el matarife. Igor Kruger ignoraba cuál de los tres le había maldecido, pero la culpa recaía sin duda en uno de ellos. Igor no lo entendía. No eran esos los dioses a los que él rezaba. Era sabido que sectarios, hombres necios o enloquecidos y almas desesperadas imploraban a los avatares del mal los macabros dones que ofrecían. Oraban para obtener sus diabólicas revelaciones y suplicaban la corrupción de su carne. El triunvirato era el mal, y los fieles sabían que debían combatirlo con fuego y muerte para salvar sus almas y el imperio. Los habitantes del patriarcado lo sabían, los cazadores píos lo sabían, y los adoradores blasfemos lo sabían. No había lugar para esos dioses perversos en Edea, y era deber de todo hombre recto expulsarlos a la oscuridad del olvido, de donde no pudieran regresar. Pero el triunvirato nunca se dejaba olvidar. Igor Kruger había sido un hombre recto y humilde. Era leñador, al igual que lo fuera su padre y el padre de su padre. Alguien aferrado a los principios fundamentales de la fe, la familia, la honradez y la fidelidad. Tenía una choza, una esposa y un hijo, un hacha y brazos fuertes, y jamás había pedido nada más que eso. Y era fiel a su esposa, a su patria y a su Dios. El símbolo de Pater pendía sobre el arquitrabe de su puerta, y le honraba en palabra y acto sin omitir ocasión. Le rezaba, le pedía y le daba gracias al Padre de todas las cosas desde que nació, e iba a hacerlo hasta el día en que muriera. Pero el padre se había olvidado de uno de sus hijos. Todo empezó con unas fiebres. Sudaba, le ardía la piel y sentía algunos mareos. Pero Igor se empeñó en seguir trabajando. Al día siguiente apenas pudo levantarse de la cama. Y entonces sí hubo de desistir ante los preocupados reproches de Hilda, su esposa. Edan, su hijo, que contaba con apenas 3 años, aún era demasiado pequeño para suplir su lugar. E Igor no tenía intención de dejar este mundo sin antes haberle podido enseñar el oficio al pequeño. Así que se quedó en cama y reposó. Durante la noche tuvo delirios, sudaba y se revolvía en sueños velados. Igor despertó al día siguiente para el alivio de su familia y conocidos. Incluso logró que su estómago aceptara un escueto desayuno. Pero unas horas más tarde, cuando estaba solo en la cabaña, le sobrevino un dolor atroz en el pecho que se extendió por su brazo izquierdo como hierro fundido. Los músculos se le pusieron rígidos hasta la punta de los dedos y se le hincharon todas las venas y nervios. Cayó en la cama, retorciéndose mientras sentía como si los huesos del brazo se le astillaran y el corazón le estallara. Se llevó la mano al pecho mientras luchaba en vano por respirar. Los martilleos desesperados de su corazón retumbaron por todo su cuerpo y de repente cesaron. Igor se quedó paralizado, con los ojos clavados en el techo de paja, mientras sentía que la fuerza y la vida se le escapaban por cada poro de la piel. No cerró los ojos, pero todo quedó a oscuras. Entonces gritó, profirió un alarido desgarrador, asaltado por un dolor atroz. Se incorporó sentado, jadeante y sudoroso. Tenía la garganta más seca de lo que recordaba haberla tenido nunca, como si hiciera una semana que no bebía agua, y se sentía aterrado y desorientado. Al poco rato su mujer entró apresuradamente en la cabaña, invocando el nombre de Pater, y corrió para prestar ayuda a su marido. Fue entonces cuando Igor se dio cuenta de que el sol ya se había puesto. Su mujer se encontraba a su lado, y le ofreció un jarrón de agua para apaciguar su reseca garganta. Fue cuando quiso frotarse los ojos con el dorso de la mano izquierda que Igor notó que no podía mover el brazo. Se lo palpó, pero no sintió más que carne inerte. Alarmado, intentó retirarse la manga de la camisa y al final acabó desgarrando el lino de pura ansiedad. «Voto al padre, tu brazo», exclamó Hilda tras un grito ahogado. La piel estaba ennegrecida hasta el codo y había perdido toda sensibilidad. Desesperado, Igor intentó moverlo. Lo sacudió, lo pellizcó, pero no sucedió nada. Pasaron unos momentos de angustia e incredulidad hasta que el leñador se dio por vencido y cayó en un silencio obtuso.
«Tenemos que hacer que el barbero te vea ese brazo», sugirió Hilda acongojada. «Parece gangrena». «No es gangrena», musitó Igor. «Lo parece. No es gangrena», gritó con brusquedad. No podía serlo. Hacía apenas unas horas tenía el brazo perfectamente sano. No se había herido, ni se le había infectado. La carne no estaba blanda ni olía mal. No podía ser gangrena, sobre todo porque no podía perder el brazo. No había árboles que talar para un manco. Pero poco importaba que fuera gangrena o no. Para el barbero cirujano, la solución sería la misma: amputar. «No es gangrena», repitió tanto para convencer a su esposa como a sí mismo. «Duérmete, seguro que mañana estará mejor». Pero ni Igor ni Hilda pudieron conciliar el sueño aquella noche. Y a la mañana siguiente, el brazo de Igor seguía igual. Le insistió a Hilda para que le dejara solo y fuera a realizar sus labores. Ya era suficientemente malo que él no pudiera trabajar durante unos días, tal vez durante el resto de su vida, como para ser negligentes con el sustento que Hilda aportaba a la familia. Edan y ella abandonaron la cabaña con rostros llenos de preocupación, pero su angustia no era nada comparada con la que sufría Igor. Se pasó la mañana dando vueltas en círculo por la choza, mordisqueándose el labio y luchando para no caer presa de la más absoluta desesperación. La cosa no mejoró cuando, con pulso incierto y tembloroso, cogió un cuchillo e hizo una incisión en el brazo ennegrecido. El líquido que salió de la herida era oscuro y espeso, viscoso, más parecido a una savia marrón que a sangre. Igor cayó de rodillas y se puso a sollozar en silencio. A medida que la noche fue avanzando, el dolor se hacía más intenso y retumbante. Llegó a tal punto que tenía ganas de gritar, de arrancarse el brazo para detener la agonía. Salió de la cama tambaleándose, apretando los dientes y agarrándose la extremidad palpitante. No quería que su mujer le viera así. No quería que se preocupara, que planteara posibilidades desagradables y pesimistas. Su brazo estaba bien, tenía que estarlo. No era gangrena. ¿Pero por qué dolía tanto? Una vez fuera se arrastró por la aldea patéticamente, gruñendo y cubierto de sudor, apenas capaz de contener los alaridos de dolor. No quería que nadie le viera así. Si lo veían, le cortarían el brazo. Echó a correr hacia el bosque, dando traspiés y clavándose piedras y ramas en los pies descalzos. Cayó de rodillas entre los altos pinos y bramó al cielo hasta quedarse afónico. Presa de un dolor insoportable, se golpeó la cabeza contra el tronco de un árbol, hasta que la sangre le cayó por las mejillas y se mezcló con las lágrimas. Solo, en la oscuridad, murmuró plegarias con tono trémulo. Suplicó a Pater su misericordia, aterrorizado hasta desfallecer. Luego, se fundió con la noche. Cuando Igor despertó, se halló tendido boca arriba sobre la tierra húmeda. Haces de luz solar se filtraban a través de las densas ramas de los pinos, y el fresco matinal le entumecía las extremidades. No recordaba haberse quedado dormido, ni tampoco haber soñado. Solamente recordaba la negrura del vacío. Tardó unos instantes en percatarse de que cualquier dolor que hubiera sufrido había desaparecido de su cuerpo. Con la cabeza ya despejada, se incorporó apresuradamente para comprobar su brazo izquierdo, y el impacto de lo que vio le dejó estupefacto. La piel de su extremidad estaba totalmente ennegrecida, quebradiza y apergaminada, pero lo peor era el estado de su mano. Estaba seca y marchita. Los dedos no eran más que hueso recubierto de piel y parecían los de un cadáver calcinado. Aún sin poder creerse que eso era lo que quedaba de su brazo, Igor intentó moverlo y lo logró. Dobló la articulación del codo, pero la mano se desprendió de la muñeca y cayó al suelo. Enloquecido, empezó a frotarse el brazo con la mano derecha, retirando la capa de piel y carne muerta. Y entonces gritó. Hilda se sentía desfallecer de preocupación. Desde la noche en que su marido había salido, hacía ya 3 días, no lo había vuelto a ver. Los leñadores le habían buscado por el bosque, pero tampoco le encontraron. Fue durante la 4ª noche, justo después de que acostara al niño,
cuando un hombre entró furtivamente en la choza. Al principio no lo reconoció. Vestía harapos incrustados de tierra y pinaza, llevaba el cabello grasiento y enmarañado, y la descuidada y frondosa barba salpicada de barro. La piel estaba igualmente sucia, y unas bolsas violáceas colgaban bajo unos ojos de mirada desesperada y cansada. Pero pronto la duda se disipó. Era Igor. «Gracias al Padre Misericordioso», suspiró Hilda. «¿Qué te ha pasado? ¿Dónde has estado?» Su marido la miró con una expresión extraña, como si le costara recordar quién era. No la besó ni la estrechó entre sus brazos. Simplemente se arrastró con la paranoia en los ojos hasta un rincón de la choza. «Necesito comer», dijo. «Hace días que no como». «Los leñadores te han estado buscando», explicó la mujer. «Pensé que habías muerto de las fiebres, de la gangrena, de lo que eso fuera». «¿Tu brazo? ¿Cómo está tu brazo? Por favor, déjame verlo». «No», dijo Igor con voz ronca. «No querrás verlo». «Necesito verlo», rogó. Necesitaba saber si Igor estaba fuera de peligro, si su vida de leñador habría acabado. Se esperaba lo peor, pero nunca podría haberse imaginado lo que estaba a punto de contemplar. Igor se retiró la maltrecha camisa de lino y extendió su extremidad izquierda. Ya no tenía brazo. En su lugar se hallaba un largo tentáculo oscuro, surcado de ventosas, que se agitaba ante su cara desgarrada por el horror. Hilda profirió un chillido de pánico mientras se apartaba de un salto de su marido. Igor se levantó y extendió de manera inconsciente el tentáculo hasta ella para contenerla. «No grites, silencio», la apremió, pero su esposa no le hizo caso. «Harás que todo el mundo se entere». Pero Hilda no cayó. Al contrario, cuando sintió las ventosas cerrándose alrededor de su muñeca, se volvió completamente histérica. Chilló, pateó y arañó a Igor hasta que éste cayó al suelo. «No te acerques, estás maldito, eres un engendro». «No, soy yo, Igor, tu marido», dijo intentando calmarla. Pero no había nada que él pudiera hacer. En los ojos de Hilda no quedaba ni rastro de alivio o preocupación por él, ni siquiera de reconocimiento. Todo lo que destilaban era horror, asco y miedo. «Soy tu marido, maldita sea», bramó entonces, avanzando hacia la aterrorizada mujer. Pero se detuvo al ver al pequeño Edan, que le observaba con los ojos desorbitados desde el marco de la puerta. Igor titubeó y finalmente salió corriendo de la cabaña mientras los sollozos de su mujer se perdían en la distancia. Cuando llegó al bosque, un reguero de lágrimas le caía por las mejillas y le empapaban la sucia barba. Presa de un frenesí enloquecido y desesperado, pateó y golpeó los troncos de los pinos hasta que le quedaron los nudillos ardiendo y en carne viva. Rebuscó entre las raíces hasta encontrar una piedra suficientemente pesada y la golpeó contra una roca hasta que la partió, obteniendo un canto puntiagudo. Con un furor demente brillando en sus ojos, apoyó el repulsivo tentáculo contra la roca, alzó la mano que sostenía la piedra y descargó un golpe con todas sus fuerzas. El dolor le recorrió la extremidad mutante con tanta o más intensidad que el que había sentido la noche en que sufrió la transformación. Pero no se detuvo. Fueron necesarios al menos 10 golpes más para seccionar el tentáculo, y cuando al fin lo consiguió cayó al suelo, rodando y gimiendo de dolor. Tenía la mente embotada. Se sentía presa de un aturdimiento que le mantuvo recostado contra un pino y con los ojos fijos en la oscuridad hasta que el sueño, fruto del agotamiento puro, le cerró los párpados. Despertó cuando la luz era grisácea y difusa, anunciando la pronta llegada de los primeros rayos del sol. Pero lo que lo había despertado había sido el sonido de pasos pesados entre la maleza. Llevaba suficientes años trabajando en los bosques para saber que no se trataba de animales. Eran hombres, leñadores. Sus antiguos compañeros estaban allí sin duda para matarle. El único destino posible para un cambiado era la muerte. Instantes después, 2 hombres penetraron en el pequeño claro en el que Igor se hallaba. Los observó con ojos legañosos y cansados, y pudo reconocer a los leñadores. Eran Hans y Johan.
Johann era un hombre joven que había contraído matrimonio hacía apenas unos meses. Él y su esposa estaban esperando el primer hijo. Hans tenía aproximadamente la misma edad que Igor y había sido su mejor amigo y compañero durante años. «Voto al padre», dijo Hans mientras él y Johann se consagraban y se aproximaban lentamente hacia la maltrecha figura de Igor. «Me alegro de que seas tú el que me ha encontrado», dijo él con voz débil. Ambos portaban sus pesadas hachas de leñador. Johann observó con perspicacia al cambiado y se centró en el muñón. «¿Dónde está el tentáculo?» «Me lo arranqué», dijo Igor esbozando una sonrisa cansada. «Así que era verdad», comentó Hans para sí mismo con una mezcla de incredulidad y pesar. «¿Os lo ha contado Hilda?», preguntó Igor, aunque ya sabía la respuesta. Aún así, sentía que aquella sería la última conversación que iba a mantener. No quería parecer un monstruo ante su amigo. Quería que le recordaran como un hombre cuerdo. «Hilda se merecía algo mejor», dijo entonces Hans. «¿Por qué lo has hecho?» Igor lo miró con desconcierto. «¿Hacer qué? No lo niegues», intervino Johann con la voz tensa. «Has sido cambiado. Has adorado a los avatares. No hay otra explicación». «No, eso no es así», se defendió Igor, esbozando una sonrisa, como si se estuviera excusando ante un bochornoso malentendido. «Yo no he hecho nada». «Mientes», le acusó Johann, y una punzada de indignación atravesó el estado de cansada indiferencia de Igor, que se incorporó de rodillas con un gesto de dolor. «Hans, tú me conoces. Sabes que voy al templo cada semana. Sabes que quiero a mi familia y a esta aldea». Su amigo le miró con algo parecido a la piedad. «¿Entonces por qué?» «No lo sé», reconoció iracundo. «Pater te ha maldecido», intervino Johann. «Has debido darle motivos». «No, maldita sea. Vosotros me conocéis. Sabéis que nunca he blasfemado. Sabéis que he intentado ser un buen hombre y un buen marido». «Eras un buen leñador», atestiguó Hans. Aquello sonó como un epitafio para Igor. Las siguientes palabras de su amigo lo corroboraron. «Sea como sea, has sido cambiado. Sabes lo que eso significa. Sabes lo que tenemos que hacer». «Sí», reconoció Igor con un trémulo suspiro de resignación. «Lo siento», se disculpó su amigo mientras avanzaba y preparaba el hacha. «Está bien, me alegro de que seas tú quien lo haga». «Espera», dijo entonces Johann. «La ley nos exige que lo entreguemos a un cazador pío». «Nadie tiene por qué saberlo», le contestó Hans. «El padre lo sabría», le rebatió. «Tiene que pasar por el rito de purificación. Si ahora lo matas, su cuerpo morirá. ¿Pero qué hay de su alma? ¿Vas a dejar que abandone este mundo y siga maldita para toda la eternidad?» Hans vaciló al considerar las palabras del otro leñador. «Vamos, Hans, no le hagas caso», le apremió Igor. «Acábalo ya». Su amigo le miró con una mezcla de remordimiento y culpabilidad. «Johann tiene razón», reconoció. «¿Y qué? ¿Vas a dejar que me quemen vivo? ¿Es eso?» Hans negó para sí con la cabeza. «Lo siento, Igor. Es por tu alma, por tu bien». «¡Mátame!», bramó entonces Igor, arrastrándose hacia él. «Por la piedad del padre, mátame ya». «No invoques la piedad del pater, blasfemo», le increpó Johann con desprecio. Igor se levantó dando traspiés y se abalanzó sobre él, lanzando un grito y un puñetazo. Sin embargo, estaba demasiado débil y Johann lo esquivó dando un paso atrás. Igor cayó de bruces al suelo. Hans se aproximó hacia él sosteniendo una cuerda y se arrodilló a su lado para atarle las piernas y la mano que le quedaba. «No lo hagas», le rogó Igor. «Tengo que hacerlo, si no condenaría tu alma». Ya no quedaba rastro de duda en su voz ni en sus ojos. Para ellos, Igor Kruger ya había desaparecido. Aquel hombre patético y mugriento no era más que un cambiado, un cáncer sacrílego que debía ser purgado de las entrañas del patriarcado. Él seguía vivo, pero para Hans, para Johann, para Hilda y para todos los que le conocían, ya no era Igor Kruger. No era ni esposo, ni padre, ni amigo. Era un tumor repulsivo. Igor creyó ver un rostro, quizá el de Pater, esbozar una sonrisa taimada y burlona desde las copas de los pinos, mientras Hans le ataba los tobillos. De repente, el miedo, el rencor, la ira
empezaron a hervir en su estómago. Sintió que una fuerza nacida del deseo de supervivencia se extendía por todo su cuerpo. Igor echó mano al puñal que pendía del cinto de su amigo y lo desenvainó para luego enterrarlo en el costado del leñador. Se puso en pie, deshaciéndose de las ataduras a medio anudar, mientras Hans se retorcía en el suelo con la sangre, la bilis y la vida, escapándose de la puñalada en el hígado. Johann, con el rostro horrorizado, cargó con el hacha en alto para acabar con Igor, repentinamente despojado de sus reparos morales y su preocupación por salvar el alma del cambiado. Igor agarró el mango del hacha antes de que pudiera descargar el golpe, y ambos empezaron a forcejear por el control del arma. Manco como estaba, llevaba todas las de perder, pues mientras Johann mantenía agarrada el hacha con una mano, le propinaba puñetazos con la otra, pero Igor apenas sentía los golpes. Le mordió en el cuello con todas sus fuerzas y notó el sabor de la sangre mientras su rival chillaba de dolor. Y luego le propinó un rodillazo en un punto sensible del muslo que provocó que Johann cayera al suelo. De un tirón se hizo con la posesión del hacha y la alzó sobre su cabeza con una sola mano. Johann se arrastraba de espaldas por el suelo, con la sangre empapándole la camisa y los brazos extendidos ante él, suplicando que se detuviera. Gritó cuando la cabeza del hacha se hundió en su pecho las 2 primeras veces, pero guardó silencio en las 3 que vinieron después. Igor jadeaba pesadamente y le sobrevino una tos seca que casi le desgarró la garganta. Contempló los 2 cuerpos inertes y humeantes en el claro, tocados por los primeros rayos dorados del despuntar del sol. Luego oyó la carrera distante de los otros leñadores que se aproximaban al lugar de donde venían los gritos. Se dio la vuelta y huyó bosque adentro, engullido por